Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día al canal. Hoy traemos un caso distinto, un caso que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora, con los casos que hemos traído hasta ahora. Este tipo de casos a mí me encantan. Hoy traigo el testimonio de dos personas que vivieron una situación paranormal, que vivieron y experimentaron cosas sobrenaturales. Hoy os traigo el testimonio de Gary y Joseph, que son dos personas que viven en Estados Unidos, que han salido en un programa de televisión dedicado a esto, a testimonios de personas que han vivido situaciones paranormales. Me pareció, lo estuve viendo el otro día, vi unos cuantos capítulos y este en particular me puso los pelos de punta mientras lo veía y les escuchaba cómo narraban lo que habían vivido y me gustó bastante. Así que me pareció un buen caso para traer al canal, ya que hasta ahora no habíamos traído nada paranormal. Yo solo espero que os guste, os invito, esta vez lo voy a decir antes del vídeo, os invito a suscribiros si os gustan estas temáticas, crímenes, desapariciones, casos paranormales, os invito a suscribiros, a dar a la campanita para que os avisen de las notificaciones y si este vídeo en particular te gusta, cuando acabe el vídeo, darle a like. Yo por lo demás, comenzamos con el caso. Hoy traigo el testimonio de Gary y de Josh. Gary y Josh son dos personas que son amigas, son procedentes de Austin, en Estados Unidos, donde Josh tiene una empresa de servicios de seguridad. Se dedican a cuidar edificios que están en obras, edificios abandonados. Se encargan de la seguridad para que no haya actos vandálicos y para que no roben material de trabajo. Gary, en el momento en el que suceden todas estas cosas, lleva trabajando para su amigo Gary 14 años. La empresa de Josh se asocia para este trabajo con otra empresa de seguridad donde le requiere una persona para cuidar una iglesia abandonada. Esta iglesia está en reforma y necesitan una persona que la cuide durante la noche para evitar los actos vandálicos. Esta iglesia se encuentra a 80 kilómetros de donde Gary y Josh viven y se encuentra en el medio del bosque. Josh decide ir a ver la iglesia y durante el camino se da cuenta que es todo carretera rodeada de árboles y que la carretera solo tiene una entrada y una salida. Josh, nada más llegar a la iglesia, le entra una sensación rara en el cuerpo porque era una imagen espeluznante. Era de noche y había una iglesia abandonada en el medio del bosque. La iglesia llevaba 2 días sin seguridad porque la última empresa que estaba encargada de la seguridad abandonó el trabajo. Josh no le pide a Gary, a su amigo, que se quede cuidando la iglesia porque está a 80 kilómetros de distancia y Gary no tiene coche. Así que toma la decisión de encargar este trabajo a otro de sus empleados que sí que tiene carnet de conducir y coche y que puede ir por su propia cuenta. Cuando Josh entra en la iglesia, se da cuenta de que está todo revuelto, pero todo este revuelo lo asoció a los 2 días en los que la iglesia estuvo sin vigilancia, que gente se habría metido y habría hecho fiestas o algún acto vandálico. Aparte de estar todo revuelto, se encontró también escaleras rotas y botes de pintura volcados. La iglesia llevaba 20 años abandonada y ahora la estaban intentando reformar. La gente que estaba haciendo la obra en la iglesia durante el día estuvieron en una conversación con Gary y con Josh donde les contaban que en ciertos momentos habían visto figuras tiradas por el suelo, que crucifijos se habían dado la vuelta y que incluso a uno de los contratistas le había golpeado una figura religiosa sin saber de dónde venía. La gente que estaba trabajando en la obra de la iglesia lo definía como si algo o alguien no quisiese que tocasen nada de la iglesia y no quisiesen que la reforma se llevara a cabo, como si algo les estuviese impidiendo hacer su trabajo. Y ese era el motivo por el que se necesitaba seguridad por la noche. Gary llegó a encontrarse en el jardín una máquina muy pesada que había salido, según los obreros, disparada desde dentro de la iglesia por la ventana. Gary explica que esa máquina es demasiado pesada como para que cualquier persona la pudiera coger y balancearla para tirarla por la ventana. Cuando Josh revisa las ventanas y las puertas para ver si ha sufrido la iglesia algún tipo de allanamiento, se dan cuenta de que no, de que hay señales de salida pero no de entrada. A pesar de todo esto que él ve y que le cuentan, Josh acepta el trabajo. Así que, como hemos dicho antes, manda a uno de sus guardas que durante la primera noche ya tiene un problema. El primer guarda al que manda Josh a vigilar la iglesia por la noche
A eso de las 3:10 de la madrugada, se queda encerrado en la iglesia. Intenta abrir la puerta, pero no lo consigue. Siente que algo le está sujetando la puerta. Insiste con todas sus fuerzas y cuando consigue abrir la puerta y salir, se sube al coche y se marcha. En ese momento manda un mensaje a Josh, a su jefe, y le dice que no puede seguir con el trabajo. Le explica lo que le ha pasado, que se ha quedado encerrado en la iglesia y que ha pasado tanto miedo que se ha orinado encima. Llega la noche siguiente y Josh manda a otro guarda. Este segundo guarda tampoco aguanta la noche y le cuenta a Josh cómo había sentido que algo le tocaba en el cuerpo, que de la impresión se cayó en un banco de la iglesia y que cuando pudo recomponerse salió corriendo y se fue. Al tercer guarda, Josh le pregunta: ¿crees en fantasmas? Y el guarda le dice que no tiene ningún problema en ir a cuidar la iglesia porque no cree en esas cosas. Y aún así, a pesar de todo, en mitad de la noche se fue, huyó como los otros dos. Entre los tres guardas testimoniaron, le explicaron a Josh, a su jefe, que oían voces, que las luces del baño se encendían y se apagaban, que tuvieron problemas para abrir la puerta del baño porque se quedaban encerrados y que cuando salían de la iglesia veían sombras por el bosque. A pesar de todo, Josh no quiere dejar este trabajo porque lo pagan muy bien. Así que llama a su amigo Gary, a su amigo de hace tantos años que lleva 14 años trabajando con él, en el que confía plenamente, y le pide que por favor se haga cargo de la vigilancia de la iglesia. Como Gary no tenía ni carné ni coche para llegar hasta la iglesia, Josh le dice que él lo va a dejar, le va a llevar cada noche y le va a recoger. Y Gary, que no cree en fantasmas ni cree en todo este tipo de cosas, acepta sin ningún problema. Josh le da las gracias y le promete que va a ser solo unos días hasta que termine la obra. La primera noche Gary la describe como extraña, ya que el hecho de estar en una iglesia antigua, abandonada, de noche, en medio de un bosque, era muy perturbador y no niega que en cierto momento sintió miedo. Y más él, que recordemos que no tenía coche. Él no podía hacer como los otros guardas, salir corriendo, subirse al coche y huir. A la mañana siguiente, cuando Josh llega por Gary le cuenta pues que ha sido una noche extraña, que ha visto algunas cosas raras, pero que nada sin importancia, que no tiene ningún problema en volver la noche siguiente. A pesar de que cuenta que esa primera noche vio pisadas y escuchó a una mujer llorando. Pero Gary pensaba que iba sugestionado por todas las historias que ya le habían contado sobre la iglesia. Y llega la noche siguiente y, como la anterior, Josh lleva a Gary hasta la iglesia, se despide y le deja allí a pasar la noche solo y sin coche. Gary hace lo mismo que la noche anterior. Entra en la iglesia, se sienta en un banco y empieza a jugar con su videojuego. A las 11:30 de la noche aproximadamente, siente la necesidad de ir al baño y es cuando llega al baño que empiezan las luces a parpadear. Pero Gary piensa que como la iglesia está en reformas, está fallando la electricidad. Acto seguido, Gary enciende su linterna para poder ver mejor y en ese momento empieza a escuchar arañazos en las paredes, pero no consigue ver nada, simplemente escucha el ruido de unas uñas contra la pared. Empieza a mirar a todo su alrededor, pero no ve nada. Y en ese momento se asusta de verdad. Se dirige corriendo a la puerta del baño para salir de allí lo más rápido posible, pero no puede abrir. Intenta tirar del pomo, pero siente como alguien desde el otro lado de la puerta empuja con fuerza para que él no pueda abrir. Hasta que una última vez tira con todas sus fuerzas y consigue salir. Cuando está atravesando la iglesia, de repente siente como alguien le agarra de los tobillos. Y le agarra tan fuerte que no le deja seguir caminando. Cuenta como en ese momento su mayor miedo era que esa cosa que le estaba sujetando le arrastrase. Que en ese momento se agarró a uno de los bancos de la iglesia y empezó a intentar mover los pies para soltar las manos que él sentía que le estaban agarrando. En ese momento Gary pensó que no sabía si esa cosa quería lastimarlo o matarlo, pero que evidentemente no se lo iba a consentir. Mientras intentaba liberarse de aquello que le estaba sujetando los pies con tanta fuerza, vio una figura enorme y sombría que estaba quieta mirándole y riéndose de él, disfrutando de lo que estaba pasando. Parecía que la figura llevaba una túnica puesta y una capucha. Cuenta que tardó entre 15 y 20 minutos en soltarse de lo que le estaba sujetando los tobillos. Que en ese momento atraviesa la iglesia saltando todos los bancos hasta que llega a la puerta de la iglesia.
y que intenta abrir y le sucede lo mismo que le sucedió con la puerta del baño, que intenta abrir pero algo está haciendo fuerza para que no pueda salir. Estuvo luchando unos segundos hasta que pudo abrir y escapar. Cuando consigue salir de la iglesia, se queda sentado en uno de los bancos que hay fuera para intentar recomponerse porque estaba sin respiración. Notó cómo le dolía el tobillo y se levantó el pantalón. Ahí es cuando vio que tenía en el tobillo la marca de una mano. En el momento que se recompone, llama a Josh, a su amigo y jefe, y le dice que vaya a por él, que no quiere pasar ni un segundo más allí, y le explica todo lo que le acaba de ocurrir. Y en ese momento, Josh, el jefe, es cuando empieza a creer todo lo que le habían contado los otros guardas que habían vivido allí la noche que les tocó trabajar, porque ahora su amigo, su fiel amigo Gary, le estaba contando que todas esas cosas eran ciertas. Mientras Gary está sentado en el banco de fuera de la iglesia esperando a que Josh llegue, porque recordemos que estaba a 80 kilómetros, empieza a oír voces, susurros. No entiende bien qué le están diciendo las voces, pero sí que llega a entender que hablan en castellano. A pesar de lo asustado que estaba, no se movió del banco hasta que llegó Josh, que llega sobre las 5 de la madrugada. En el momento en el que llega, Gary sube corriendo al coche y le pide que por favor salgan de allí pitando, que no quiere volver nunca más a esa iglesia. Gary le cuenta el programa, que es lo más terrorífico que le ha pasado nunca en su puesto de trabajo. Al día siguiente, Josh, el propietario, decide ir a cuidar la iglesia, ya que no quiere perder el empleo porque pagan muy bien, pero ninguno de sus trabajadores quería ir, así que no le queda otro remedio que ir él. Cuenta que las primeras horas estuvo sentado en su camioneta y que no ocurrió absolutamente nada, que no entró a la iglesia para nada, hasta que sintió la necesidad, evidentemente, de ir al baño. Josh sale de la camioneta para dirigirse a la iglesia, pero antes de llegar a la puerta empieza a escuchar pisadas en la tierra, en la grava, pisadas que se dirigen hacia él. Y empieza a oír susurros que le preguntan: ¿cómo te llamas? A pesar de esto que está escuchando y que está sintiendo, piensa que quizás esté sugestionado por todo lo que le han contado hasta ahora, así que decide entrar en la iglesia e ir al baño. Cuando llega al baño, toma la decisión de sujetar la puerta con una piedra muy fuerte y muy pesada, porque como él ya sabía, por lo que le habían contado los otros guardas, la puerta se podía llegar a bloquear. Así que dejó la piedra para que la puerta se mantuviese abierta todo el tiempo. A pesar de todo, él llega y cuando entra en el urinario, las luces de nuevo empiezan a parpadear. Y no solamente que las luces empiezan a parpadear, sino que la piedra de repente, como si pesase 5 gramos, se mueve, se corre y la puerta se cierra dando un golpazo. Josh cuenta cómo en ese momento siente a su alrededor una presencia que está enfadada. Así que toma la decisión de presentarse y empieza a decir: «Hola, soy Josh, ¿hay alguien ahí?». De repente su linterna se apaga y tiene que ir hasta la puerta tanteando las paredes. Y como él cuenta, con el miedo de estar a oscuras y no saber lo que vas a poder tocar. Llega a la puerta muerto de miedo, empieza a tirar y está atascada. Tira y tira hasta que consigue salir. Josh lo llega a definir como los 20 o 30 segundos más largos de su vida. Cuando sale del baño, la linterna de repente vuelve a funcionar y mientras Josh atraviesa la iglesia sigue escuchando susurros. En este caso, Josh cuenta que consigue distinguir que los susurros hablan en latín. Cuando llega a la puerta de la iglesia para intentar salir de ella, le vuelve a ocurrir lo mismo que a todos los demás. La puerta está cerrada, está atascada y siente como alguien hace fuerza para que él no la pueda abrir. Hasta que por fin, después de unos segundos, consigue abrirla y escapar de allí. Sube corriendo a su camioneta, intenta arrancarla para salir de allí, pero el motor no se enciende. Así que, muerto de frío, aterrado, coge una manta y se tapa con ella. Y se siente atrapado en medio del bosque. Sobre las 4 de la madrugada, vio acercarse a la camioneta a una mujer que tenía la mitad de la cara destrozada, como si tuviese la carne podrida. Cuando mira hacia el frente, ve sombras de personas que salen del bosque y que se dirigen hacia su furgoneta. En ese momento, desesperado, intenta encender de nuevo la camioneta, pero no arranca. Llega a pensar que se le ha terminado la batería, pero está tan asustado
que sigue intentando encender el motor hasta que al final lo consigue. Durante todo el trayecto, Josh no se pudo quitar ni un solo momento de la cabeza lo que había vivido esa noche. Después de todo lo que habían vivido, tanto Josh como Gary se enteraron de la historia que tenía esa iglesia. En su época, fue una iglesia misionera española. Poco a poco, con el tiempo, los españoles la abandonaron y la gente de allí la empezó a utilizar como un vertedero de gente con lepra. Más tarde, quemaron la iglesia con todas esas personas enfermas de lepra dentro. Bueno, ya está aquí la historia de hoy, las confesiones de Josh y de Gary, de estas dos personas que supuestamente tuvieron que vivir esta experiencia tan horrible. Evidentemente ellos cuentan su historia, cuentan lo que vivieron, luego ya depende de la persona que los esté escuchando si les creen o no. Evidentemente, si es cierto, madre mía, yo no me quiero ver en la situación porque yo soy muy miedosa. Me encantan estos temas, me encanta ver este tipo de programas y empaparme de estas cosas, pero no me gustaría vivirlas, sinceramente. Hay mucha gente que le encanta ir a investigar sitios abandonados, le encantaría vivir experiencias paranormales. Yo no soy una de ellas, yo soy de las que prefiero ver los toros desde la barrera, ¿para qué mentir? Me encanta estar al tanto, me encanta informarme, me encanta conocer casos, pero hasta ahí, nada más. Me encantaría conocer la vuestra, para eso tenéis como siempre la caja de comentarios y yo me despido, sin nada más que agregar, hasta otro día, chao.